Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de agosto del 2020. A cargo de la presentación estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la presentación se podrán realizar preguntas, las que serán respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Bernardo, por favor, si puedes pasarnos la presentación. Muy buenos días, como dijo Miguel. Entonces vamos a hacer la presentación de indicadores financieros correspondiente al mes de agosto. Como siempre, nuestra presentación comprende informaciones sobre tasa de interés, operaciones de bolsa de valores, todo lo que sea créditos y depósitos, y al finalizar damos unas conclusiones del informe. Empezamos primeramente con la tasa activa promedio ponderado de moneda nacional, que en el mes de agosto cerró en 13,30%. Por debajo del promedio registrado durante el año, que fue del 14,15%. Como se puede observar, la tendencia a la baja desde agosto del año 2013 más o menos viene cayendo en forma sostenida. En cuanto a la tasa activa sectoriales, la de personales de consumo cerró en 23,57%, un poco por debajo de lo que se había registrado en el mes de julio. Préstamos comerciales cerró también a la baja en 9,95%, personales para la vivienda se ubicó en 11,88% y préstamo de desarrollo en 9,36%. En cuanto a los instrumentos del BCP, la tasa de política monetaria, la tasa interbancaria, que en primer lugar presentamos con respecto a utilizando saldos. La tasa de política monetaria, recordemos que se ubica en 0,75% y la interbancaria en este caso al 30 de septiembre se ubica en 0,51%. El rendimiento promedio se ubica en 3,69%, pero es bueno mencionar que acá se incluye también las emisiones anteriores de las fuertes disminuciones que se ha registrado en la tasa de política monetaria. Si bien es cierto, la tendencia es también a la baja, todavía no está muy cercano con respecto a la tasa de política monetaria y la tasa interbancaria, que se puede observar en el siguiente gráfico. En este gráfico, es donde se considera solamente los flujos, la tasa interbancaria se ubica en 0,62 y el rendimiento promedio ponderado se ubica nada más en 0,85%, solamente 10 puntos porcentuales, 0,10 puntos porcentuales o 10 puntos básicos por encima de la tasa de política monetaria. En cuanto a las tasas pasivas, promedio ponderado de moneda nacional se ubica en 3,69%, también por debajo del promedio del año del 4,05%. Discriminado por sectores, en este caso por tipo de depósitos, CDA se ubica en 6,58%, los de plazo en 7,30% y depósito a la vista 0,78%. En cuanto al rendimiento de CDA en moneda nacional, promedio ponderado cerró en 6,58%, 1,56 puntos porcentuales por debajo de lo que se había registrado en agosto del año 2019. Para plazos entre 0 hasta 180 días fue de 1,27 por debajo del 4,03 registrado el año pasado. Para plazos superior a 180 y menor o igual a 365 días se ubica en 4,90%, también inferior con respecto a lo que se había registrado en agosto del año 2019. Y para plazos superiores a 365 días se ubica en 6,92%, también inferior con respecto a lo que se había observado en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las tasas activas promedios ponderados de moneda extranjera, la misma se ubicó en 7,74%, también por debajo con respecto al promedio anual del 8,09%. En cuanto a la tasa sectoriales en moneda extranjera, la de personales de consumo se ubicó en 7,19%. A la baja en los últimos meses, préstamos comercial también a la baja, se ubicó en 7,73% y también préstamo de desarrollo se ubicó en 7,62%, también registra una tendencia negativa en los últimos meses. En cuanto a las tasas pasivas promedios ponderados moneda extranjera, la misma se ubicó en 2,31% por debajo del promedio del año del 2,55%. En cuanto a la tasa de interés pasiva, en este caso por tipos de depósitos, CDA se ubica en 4,14%, depósitos a plazo en 2,10% y depósito a la vista en 0,36%.
En cuanto al rendimiento de CDA en moneda extranjera, el promedio se ubicó en 4,14%, 0,37 puntos porcentuales inferior con respecto a lo que se había observado en el mismo periodo del año pasado. Hasta 180 días se ubica en 1,8% por debajo del 2,18% que se había registrado en agosto del 2019. Para plazo superior a 180 y menor o igual a 365 días se ubica en 1,41% por debajo del 2% que se había registrado en agosto del año 2019, y para plazo superior a 365 días se ubica en 4,31%, también inferior con respecto a lo que se había observado el año pasado en el mismo periodo. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, tenemos casi un punto porcentual por debajo de lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado, y casi 2% por debajo de lo que se había registrado en el mismo periodo del año 2018 en moneda nacional. En cuanto a moneda extranjera, en el mes de agosto se ubica en 5,43%, casi igual a la que se había registrado en el mismo mes del año 2019, que fue el 5,48%, pero superior con respecto a la tasa, al margen, mejor dicho, que se había presentado en agosto del año 2018. En cuanto a las tasas activas por bancos, promedio ponderado anual, acá lo que se puede percibir que hay una fuerte dispersión, digamos, por segmentos de crédito entre todos los bancos en las tasas que ofrece. Hay en la primera columna, por ejemplo, para préstamo comercial menor a un año, se puede observar tasas que van de 7,23% al 20,53%. Y para todos los tipos de préstamo, para préstamo comercial a un año, préstamo personal de consumo menor a un año y para préstamo personal de consumo mayor a un año, también se ve bastante dispersión en las tasas que ofrecen los bancos, salvo para el caso de préstamo de tarjeta de crédito que está topeado por ley, y en este caso casi todos los bancos ofrecen una tasa cercana al límite establecido. En cuanto a las operaciones de la bolsa de valores, se registró una caída mensual con respecto a lo que se había registrado en julio del 28,37%, pero si hablamos del acumulado a agosto, se registró un incremento del 97,72% con respecto al acumulado registrado durante el año 2019. Del total operado en este caso, que es 7,5 billones, 19,29% corresponde a operaciones primarias y 80,71% a operaciones secundarias. Con respecto al total de las operaciones de la bolsa de los últimos 12 meses con respecto al crédito total, viene creciendo y al mes de agosto representa 10,07% del crédito total. En cuanto a otro tipo de indicadores financieros, los depósitos totales, en este caso de profundización del sistema financiero, los depósitos totales representan el 49,5% del PIB y el crédito representa 42,4% del PIB. La liquidez se mantiene bastante elevada, 42,08%, la rentabilidad se mantiene en 15,53%, la morosidad también se mantiene bastante estable, en este caso se ubica en 3,09%, y la solvencia por encima de lo exigido por ley se ubica en 19,26%. En el comparativo de rentabilidad entre bancos y financieras, como ya mencionamos, los bancos se ubican en 15,5% y la financiera está por debajo en 7,5%. Estos son finalmente tasas anualizadas, promedio de tasas anualizadas. En cuanto a la morosidad bancaria por sectores, ya mencionamos que el total de la morosidad se ubicó en 3,0, o la cartera vencida se ubica sobre la total en 3,09%. Hay sectores donde se observa una disminución de la tasa de morosidad, y en otros sectores se ve incrementos en la tasa de morosidad con respecto a agosto y diciembre del año pasado. En cuanto a la cartera de renovados, refinanciados y reestructurados, se observa un incremento de los reestructurados que se ubica ahora en 2,90%. Sin embargo, refinanciado viene bajando al 0,47%, cerró en agosto, y la tasa de renovados se ubica en 12,66%, levemente inferior con respecto a lo que se había reportado el mes correspondiente al mes de julio.
En cuanto a la participación de cartera en el crédito total, en este caso discriminado por 3R, vencidas, medidas transitorias de liquidez y medidas excepcionales. En el caso de 3R, la suma de renovado, refinanciado y reestructurado suman 16,03%, las vencidas 3,09%, como ya mencionamos, las medidas transitorias de liquidez representan menos del 1%, en este caso 0,77%, y las medidas excepcional que se implementó a partir de abril de este año viene creciendo y a la fecha se ubica en 13,91%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, en este caso discriminado por bancos, muchos de los bancos, como se puede percibir en la presentación, están disminuyendo su tasa de morosidad con respecto a lo que habían presentado en agosto. Muy pocos bancos son los que están aumentando su tasa de morosidad. Y por lo tanto, el total se mantiene en 3,09%, incluso por debajo de lo que se había presentado en agosto del año 2019. En cuanto a créditos y depósitos, el total de depósitos está creciendo 13,8%. Si incluimos el efecto cambiario, los depósitos crecen en 19,8%. Es bueno mencionar que estas tasas que estamos presentando acá no coinciden exactamente con lo reportado por el boletín estadístico de la Super de Banco, porque son datos de cuentas financieras y excluye algunas cuentas, como por ejemplo los depósitos del sector público de este total. En cuanto a depósito de moneda nacional, el crecimiento se ubica en 16%, perdón, en 15,3% en el mes de agosto, y los depósitos de moneda extranjera viene creciendo en 11,6% en el mes de agosto, también en forma interanual. En cuanto a los créditos, el total crece 4,5% sin efecto cambiario, y si incluimos el efecto cambiario al tipo de cambio, digamos, del mes, la misma está creciendo 7,7%. Los créditos de moneda nacional crecen al 11,9% en el mes de agosto, y créditos de moneda extranjera cayó nuevamente y en la fecha cerró en 8%. Si excluimos el componente estacional y vemos la variación mensual, vemos que los depósitos de moneda nacional creció en el mes de agosto en 1,6% y los depósitos de moneda extranjera creció en el mes de agosto en 2,1%. Crédito de moneda nacional creció en este caso 1,8% y crédito de moneda extranjera cayó en 1,4%. En este caso estamos hablando de variación mensual y desestacionalizado. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, el 86%, bastante estable, corresponde a depósitos, 0,6% corresponde a bono financiero, 1,6% corresponde a bono subordinado. El otro componente importante es préstamo del exterior, que representa el 7,6% del total, y préstamos locales 3,6% de la fuente de fondeo disponible en los bancos para conceder nuevos créditos. En cuanto a crédito de banco de moneda nacional por sectores, consumo representa el 22% cuando hablamos de moneda nacional, y le sigue en orden de importancia comercio y el por mayor con un peso estimativo de 14%. Y los sectores menos importantes de créditos por sectores moneda nacional sería el sector financiero, agribusiness, servicios personales, entre otros. En cuanto a créditos de banco de moneda extranjera por sector, el peso más importante lleva agricultura con un peso estimativo en 30%, comercio al por mayor también está en torno al 14%, y aquellos sectores que tienen menor participación sería vivienda, sector financiero y consumo. En cuanto a créditos totales, dijimos que la tasa de variación es del 7,99% con respecto a agosto del año 2019. El total a agosto del año 2020 representa 97,2 billones versus 94,1 billón que se había registrado al cierre del año. En cuanto a crédito de banco por sectores en moneda local, vemos que todos los sectores vienen creciendo. El total crece 12,1%. Solamente algunos sectores como venta y mantenimiento y reparación de vehículos viene cayendo en forma interanual en 4,23%, y sector financiero, que tiene una participación limitada dentro del total, también con una caída interanual del 4,68%. Sin embargo, cuando hablamos de créditos por sectores en moneda extranjera, vemos que casi todos los sectores vienen cayendo.
salvo, por ejemplo, el de servicio que tiene algo así como 80, 85 ítems dentro del total que viene creciendo. En cuanto a depósitos totales por bancos, en este caso el crecimiento total es de 18,31% con respecto a agosto del año 2019, como ya mencionamos. En depósito de banco de moneda local, 15,82% es el crecimiento interanual. Casi todos los bancos vienen creciendo o vienen registrando aumento en sus depósitos, salvo regional que cayó levemente en forma interanual en agosto de este año. Y también Banco do Brasil, que tiene una cartera bastante pequeña con respecto a los otros bancos, que también cayó en 2,88%. Los demás bancos del sistema vienen creciendo a tasas bastante considerables en cuanto a depósitos. En cuanto a los depósitos de bancos en moneda extranjera, el crecimiento de todos los bancos del sistema es del 8,96% con respecto a agosto del año 2019. Algunos bancos registran caída como Banco do Brasil, Banco de la Nación Argentina y BBVA, que registró una caída pequeña del 1,22% con respecto a agosto del año 2019, y también BNF con una caída del 5,75% de los depósitos con respecto a lo que se había registrado en agosto del año pasado. En cuanto a los fondos de FOGAPI, 364 millones de dólares los conseguidos a la última fecha disponible en este caso, y el número de garantía ofrecido en este caso son de 15.925 unidades. La participación, en este caso, el que lleva el mayor peso sigue siendo Banco Nacional de Fomento con un peso del 27%. Le siguen en orden de importancia Itaú con un peso de 12%, Continental con un peso de 11%, Basa 5%, Visión 5% y Comencipar 7%. En cuanto a la evolución de las tarjetas de créditos, la variación acumulada con respecto a septiembre del 2015 sigue siendo negativa. En este caso se cerró en 4,91% negativo. Y en el caso de la variación interanual con respecto a agosto del año 2019 se registró una pequeña caída del 0,37%. En cuanto a las tasas comparadas de tarjetas de crédito, vemos que Paraguay se mantiene en 12%, Chile en 21% y Perú en 33%, o sea que Paraguay es la más baja, digamos, con respecto a estos países, pero en nuestro caso reiteramos que está acotada por ley todavía. En el caso de préstamos de consumo, sin embargo, se invierte. En el caso de Paraguay, si bien es cierto, disminuyó fuertemente con respecto a lo que se había observado a principio del año, sigue siendo una de las tasas o uno de los países que ofrece tasa de consumo más alta, exceptuando el caso de Perú para plazos menor o igual a 360 días, que ofrecen tasas por encima del 40%. En cuanto a indicadores comparados de estabilidad financiera, decidimos incluir nuevamente, si bien es cierto, hay informaciones que todavía no están disponibles para el año 2020, que se refiere, por ejemplo, a previsiones y carteras vencidas, índice de profundidad de información crediticia, que todavía no están actualizados, y que para que puedan ser comparables los datos utilizamos una sola fuente en este caso. En el caso de morosidad, en el año 2019 estábamos por debajo de la media, pero en el año 2020 estamos 18 puntos básicos por encima, 18 puntos porcentuales por encima del promedio de los países que estamos considerando en este caso. Para solvencia 1 y 2 estamos por encima del promedio, y para rentabilidad ROA, en el caso de 2019 estamos 0,18 por encima del promedio, y en el año 2020 estamos igual que el promedio. Para ROE estamos para el año 2019 en 4,59% por encima del promedio, y para el año 2020 estamos solamente en 0,72 puntos porcentuales por encima del promedio.
En cuanto a previsiones de cartera vencida, si consideramos solamente los años que ya mencioné, 2018-2019, en el 2018 estamos por debajo de la media en 2 puntos porcentuales y en el año 2019 estamos por debajo de la media en 17,13%. Puntos porcentuales, mejor dicho. Pero hay que considerar en este caso que el caso de Paraguay tiene más del 100% cubierto las carteras vencidas con previsiones. Para concluir, en el mes de agosto de 2020 las tasas activas y pasivas de moneda nacional y moneda extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales de moneda nacional se ha observado una disminución de la tasa de préstamos comerciales de consumo sobre giros, desarrollo y tarjetas de crédito, en tanto que las tasas de los préstamos personales para la vivienda han aumentado levemente. En moneda extranjera y en términos interanuales, las tasas para préstamos comerciales de desarrollo, personales de consumo, personales para la vivienda y las tasas de sobregiros disminuyeron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional y en moneda extranjera han disminuido en relación al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera se aceleró levemente en el mes de agosto. Los créditos en moneda nacional han mostrado un leve aumento interanual y continúa con buena dinámica. En cambio, los créditos en moneda extranjera profundizó la variación interanual negativa registrada en los últimos 8 meses. Los principales indicadores del sector financiero, estamos hablando de solvencia, liquidez, tasa de morosidad, se han mantenido sólidos y siguen estables. Muchas gracias y